nos grave, para ir con este tema que también es muy, muy importante y que no podemos descartar, que es el tema pues, electoral, ¿no? Precisamente Jorge Chaparro de La Razón le reprocha a López Obrador que en la reforma electoral se contemple que los partidos políticos ya no devuelvan lo que no ejerzan, sino que puedan usar en el próximo año electoral ese dinerito, ¿no? Lo cual, pues, en todo caso sería cuestionable, ¿eh? Muy, muy cuestionable. Le pregunta a López Obrador qué va a hacer al respecto o qué le pedirá al Congreso. El presidente le da esta respuesta, pero además de eso, cuando insiste Jorge Chaparro, el corresponsal, el presidente en algún momento dice, mira, pues ventanilla equivocada, mejor deberías dirigirte a Claudio X González. Fue por ellos que no existió una reforma electoral como se planteaba, como estaba en la iniciativa. Esto fue lo que le planteó desde un principio Jorge Chaparro al presidente, el corresponsal de La Razón, y estas fueron las respuestas. Muy buenos días. Presidente, usted nos ha comentado que el espíritu de la reforma electoral que ha enviado al Congreso de la República es precisamente para tratar de abaratar los costos de las elecciones, que no resulten tan caros para el erario estas elecciones que se realizan, además de manera muy frecuente en los estados y después la federación. Sin embargo, bueno, el día que hablamos acerca de la reforma electoral, yo le mencioné que había 3 elementos que no estaban incluidos en su iniciativa original, que fueron agregados por los legisladores. Uno de ellos, pues ya se eliminó, que era la vida eterna de los partidos, o lo que se dio en llamar la vida eterna de los partidos. Y hay otro elemento que también llama mucho la atención, y es que los partidos políticos estaban obligados por una resolución precisamente del Tribunal Electoral y que había promovido Morena para que devolvieran los recursos que no habían ejercido durante el año fiscal que concluía. Sin embargo, en esta ocasión, los partidos políticos están promoviendo que lo que no gasten lo puedan ejercer el siguiente año, es decir, no van a regresarle nada al erario. Lo quieren guardar y utilizar en el siguiente ejercicio o en el siguiente proceso electoral, sea federal o sea local. Esto, evidentemente, pues hace más cara las elecciones y va en contra de la propuesta que usted había formulado. La pregunta en concreto es, ¿qué va a hacer usted al respecto o qué le pediría al Congreso que hagan al respecto de este asunto en particular? Pues ya, mire, ya avanzó bastante este tema. Desafortunadamente, el bloque conservador se opuso a la reforma, a la Constitución, para reducir los costos de las elecciones. Así, los diputados y senadores y sus jefes, con la consigna de el INE no se toca, impidieron de que se redujera el presupuesto que se destina a las elecciones en México. Es el presupuesto más elevado en el mundo. Eso fue lo que se impidió, que en vez de 25,000 millones de pesos al año, se ejercieran 12, 15,000. Pero engañaron a mucha gente de que lo que queríamos era controlar el INE, destruir al INE, cuando ellos son los que se han apoderado del INE desde hace muchísimo tiempo. Los oligarcas, los que se sentían dueños del país. Lo que pasa es que el pueblo de México es mucha pieza. Y cuando imaginaban de que eran omnímodos, intocables, absolutos,
Por eso ahora están tan nerviosos, todavía no se reponen. La gente dijo, basta, que a pesar de todos sus mecanismos de control y manipulación, se llevó a cabo un cambio. Entonces se han dedicado a bloquear todo lo que significa beneficios para el pueblo de México. Entonces bloquearon eso, bloquearon la reforma constitucional. Ese es el fondo, porque estábamos proponiendo que en vez de 500 legisladores, pues se tuvieran 300, que se eliminaran todos los pluris y que la elección fuesen libres, ¿sí?, sin compra de votos, sin alteración de los resultados, como lo han venido haciendo desde hace mucho tiempo. O sea, la oligarquía, los que se sentían dueños de México y sus achichincles. Acabamos de conmemorar un aniversario más de la promulgación de la Constitución del 17 y todavía no me responden a la pregunta: ¿cómo fue que en 36 años reformaron la Constitución muchísimas veces hasta quitarle su origen, la letra y el espíritu original de la Constitución del 17? Casi la aniquilan, como cuando el Porfiriato, que salieron al balcón aquí cerca, los Flores Magón, con una manta que hacían el hijo del aguizote. La Constitución ha muerto. Nada más faltaba eso. Bueno, porque en 36 años se dedicaron a reformar la Constitución para entregar a particulares los bancos, las empresas públicas, las minas, el petróleo, la industria eléctrica, los puertos, los aeropuertos, los ferrocarriles, bueno, las cárceles, las guarderías del Seguro Social. Se dedicaron a aumentar los impuestos al pueblo, a aumentar el IVA, que es un impuesto al consumo, y al mismo tiempo a no cobrar impuestos a los potentados. Entregaron las pensiones para su administración a grupos financieros, a bancos, las pensiones de los trabajadores. Querían privatizar por completo la educación, la salud. Y la pregunta es para los defensores de ese modelo neoliberal o neoporfirista, porque es el regreso al porfiriato, dar marcha atrás a todo lo que se había conseguido con el sacrificio de 1 millón de mexicanos que lucharon en la revolución. La pregunta, de nuevo, es, a ver, ¿qué legislaron en beneficio del pueblo en 36 años?
Nada. Todo fue en contra de la mayoría del pueblo, para beneficio de una minoría. Entonces, en el caso de lo electoral, pues se opusieron a la reforma constitucional y lo único que nos dejaron como posibilidad fue una reforma a la ley, no a la Constitución, porque para reformar la Constitución se requieren 2/3 partes. Esta es una buena lección hacia adelante, para que cuando se vaya a votar se tenga presente que se vota por 3 cosas. Se debe de pensar en el candidato. Se debe de pensar en el partido. Pero sobre todo, se debe de pensar en el proyecto. Eso es, como se decía antes, lo mero principal. Entonces, como no se obtuvieron las 2/3 partes de los votos, para atrás la reforma. Entonces solo nos dejaron la posibilidad de hacer una reforma legal que requiere de mayoría simple, pero muy acotado, porque esa reforma a la ley electoral no puede ir en contra de lo establecido en la Constitución. Aún así, cuidando, respetando lo que establece la Constitución en materia electoral y solo atendiendo lo que es posible, y en este caso el que se gaste menos, porque los funcionarios del INE son como una burocracia dorada, sobre todo los de arriba. El presidente del INE y todos los consejeros ganan más que yo, y eso es violatorio a la Constitución. Entonces, esa parte fue lo que se planteó, ¿sí? Básicamente, que era lo que yo propuse. Pero también eso lo consideran un atentado a la democracia, estos hipócritas, porque es como el mundo al revés. Y ahora ya presentaron una controversia constitucional en la Suprema Corte. Entonces vamos a esperar a ver qué resulta. Pero la verdad es que era muy importante la reforma constitucional para afianzar una auténtica democracia eficaz, no costosa. Sin embargo, aún con todos los obstáculos que estamos enfrentando, aquí lo esencial es que la democracia se llama pueblo. El soberano en la democracia es el pueblo. Entonces, con todos sus aparatos estos de control y de manipulación, no van a poder detener el avance democrático del país. Sí, presidente, pero Bueno, ahí le insistía Jorge Chaparro que la pregunta no iba sobre eso, iba sobre esta disposición para regresar única y exclusivamente lo que les hubiera sobrado y que no lo quieren regresar, que lo quieren utilizar el próximo año electoral. Pero en estricto sentido, mire, la necesidad de esa reforma electoral era absoluta y es absoluta. Y aquí tenemos que decirlo también hasta el cansancio.
no vamos a conseguir ya esa reforma electoral en lo que resta del sexenio. De hecho, depende de nosotros como ciudadanos y ciudadanas. Depende de nosotros pues determinar quién estará encabezando la próxima legislatura, quién estará encabezando al Poder Ejecutivo, es decir, va a ser el presidente o presidenta de México, quién será el que esté en la Cámara de Senadores, dedicar las reformas que el pueblo necesita, las reformas tan necesarias, y los que le podemos cerrar la puerta en la cara a esos traidores a la patria que votaron en contra de México en tantas cosas, en cuestiones energéticas, en este tipo de planteamientos, y bueno, ahí queda en nosotros esta decisión. Estoy leyendo en el chat que me piden que no utilice mitología. La mitología lo único que hace es explicar la humanidad, el pensamiento humano, las relaciones humanas, es lo más básico del humano, por eso es que lo utilizo, pero no lo utilizaré tanto, no quiero ofenderle a usted, ¿no? Y todas las mitologías, lo bonito de esto es que están relacionadas, bueno, se parecen mucho, ¿no? Una con otra, todos tienen estas mismas cosas. Por ejemplo, ahora que hablábamos de Prometeo, ¿sabe usted que en la mayoría de las mitologías prehispánicas, el tlacuache era considerado el animal que le enseñó el fuego a los seres humanos? Y que por eso tiene la cola así como la tiene el tlacuache. Bueno, ya no voy a hablar más de eso porque sé que no le gusta a mucha gente, pero le digo, esto explica nuestra humanidad de una forma fantástica. ¿Qué le parece que mejor nos vamos al previo, a lo que ocurrirá hoy en ese juicio de Genaro García Luna? Y le pido al equipo que nos grabe